Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mujeres valientes? Estamos ya en la segunda temporada de este lindo podcast y ya tuvimos nuestro primer episodio con una experta maravillosa, con un tema excelente que nos compartió y que, pues bueno, evidentemente nos van a ayudar y les va a ayudar a todas estas mujeres que ya emigraron y que están en espera tal vez de seguir emigrando y pues esa es la finalidad. Pero hoy cuento con una invitada también súper especial y súper preparada también y bueno, pues quiero presentarla. Ella es la psicóloga Luz María Saldarriaga y ella nació en Medellín, Colombia, migró a Alemania hace 15 años ya y bueno, realizó su posgrado en psicología, por cierto. Ella pues es migrante también, así que pues imagínense, nos entiende perfectamente y es experta pues en migración, en mindfulness, es especialista en asesoría psicológica orientada a la solución y es especialista en atención psicológica online. Ella ya tiene 6 años de experiencia laboral en el área de la psicología clínica y pues ella se considera una persona empática, resiliente y bueno, tiene la gran experiencia de vivir 15 años en el extranjero que le ha transformado y le ha enriquecido enormemente su vida. Bienvenida, Luz María. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola, David, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, de compartir mis conocimientos para que todas nos nutramos. Como tú decías, yo ya llevo 15 años en Alemania. Cuando recuerdo que son 15 años, me asusto realmente porque el tiempo ha pasado muy rápido. Sí, fue un cerrar y abrir de ojos. Llegué con 18 años y ya tengo 32. Entonces, realmente, sí, ha sido muy rápido y han sido muchos retos, pero también muchas oportunidades y un gran aprendizaje. Ha sido una gran oportunidad de aprendizaje para mí el haber estado aquí estos 15 años, sí. Y Y muchas por gracias otra vez por supuesto, la invitación. no, al contrario. Y precisamente, pues nos vas a hablar de todo lo que es el proceso del duelo y sobre todo, cuáles son las herramientas que podemos utilizar nosotras, mujeres valientes, porque nos vamos a enfocar más a las mujeres. Luz María, tú pues ya conoces también el podcast, sabes que estamos más enfocadas a estas mujeres valientes que la verdad han pasado por muchos retos y ya en la primera temporada tuvimos pues el privilegio de entrevistar a varias de ellas y por eso se hace esta segunda temporada. Entonces, precisamente para ellas también nos vamos a enfocar a ellas y a las que van a seguir emigrando, eh, qué van a pasar con este duelo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque yo lo veía en las entrevistas de la primera temporada, muchas comentaron que no sabían ni siquiera que estaban pasando por un duelo migratorio. Ujú. Ujú. Sí, sí. Entonces, pues empezamos. Bueno, ¿qué es precisamente eso, ¿Qué es el duelo migratorio? ¿Qué pasa con un duelo migratorio? Sí. A ver, el duelo migratorio es la elaboración de la pérdida de nuestro país de origen y de todo lo que con él dejamos atrás, es decir, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra tierra, el solecito para los que venimos de países soleados, las costumbres culturales, ¿sí? Entonces, es esa gran elaboración de todas esas pérdidas que tenemos al salir de nuestro país de origen, ¿sí? Y se suelen presentar sentimientos de tristeza, de soledad, de desarraigo y de nostalgia, ¿sí? Esos son los principales sentimientos que puedes experimentar cuando estás enfrentando el duelo. Aunque también debo decir que es muy individual, porque hay personas que, digamos, lo experimentan con, pues, mucho más pronunciado que otras, ¿sí? Y también hay otras emociones que también pueden estar presentes, como por ejemplo ira, irritabilidad, desorientación,
intranquilidad. Esta es una que se presenta con mucha frecuencia también, esa tensión y esa intranquilidad que empezamos a vivir a través, pues, de todos estos cambios, ¿sí? Salimos de lo conocido, de ese hogar, de esa seguridad y llegamos a lo desconocido, ¿sí? Entonces eso nos puede también generar, pues, claro, intranquilidad y tensión. Entonces, el duelo migratorio, y quiero aquí hacer una diferenciación, porque también hablamos de duelo por muerte, por ejemplo, ¿sí? Y ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el duelo migratorio es un duelo que es parcial, ¿sí? Es decir, nosotros podemos regresar a nuestro país de origen, ¿sí? Es un duelo que no es una desaparición cuando alguien muere, cuando perdemos una persona querida, nuestra familia, un amigo, pues desaparece, ya no está ahí, ya no podemos compartir con él o con ella, ya no tenemos ese contacto con la persona. Y esa es la gran diferencia, porque con nuestro país de origen sí seguimos teniendo contacto en la mayoría de los casos y en la mayoría de los casos también podemos regresar a él. Entonces, o en las vacaciones, o tenemos contacto con la familia, con la lengua, con la cultura. Y esto puede reavivar el duelo una y otra vez. No, ¿Sí? sí, sí, Entonces ahí ya vemos que ese duelo puede ser recurrente y suele suceder que también después de muchos años, después de 10 15 años, ese duelo se puede reavivar. Así lo hayamos elaborado bien hasta el momento, puede ser que al ir de vacaciones a nuestro país y regresar al país de acogida, a ese nuevo hogar, puede que empieces a sentir también cierta tristeza y cierta nostalgia. Y es algo también muy normal, porque como les digo, el duelo migratorio en realidad es un proceso muy normal y adaptativo, ¿sí? Es un proceso normal y adaptativo que atravesamos nosotras, las personas migrantes. El problema es cuando no se elabora ese duelo y ahí empieza pues el sufrimiento, ¿sí? Cuando esos sentimientos de tristeza, de soledad y desarraigo se alargan a través de los años y se agudizan, ¿sí? mm, Entonces ahí eso obviamente nos puede llevar a, pues a una inestabilidad emocional, a una crisis y posiblemente también sí, afecciones psíquicas como ansiedad generalizada o trastorno de depresión, etcétera. claro. Qué importante saber esto, ¿no? O sea, yo creo que para las que emigramos es un término tal vez diferente, porque escuchamos el duelo, sí, por muerte, por una separación de pareja, por ejemplo, pero duelo migratorio no, ahora que lo mencionas, ha sido, o sea, la pérdida de tus costumbres, del idioma, del clima también, que afecta muchísimo en algunas de nosotras. Entonces, sí, son muchas pérdidas, pero esto que dices, y lo recuerdo con las entrevistas que se hicieron con las participantes, decían precisamente, yo creo que ahorita con lo que nos explicas queda muy bien, ¿no? Algunas se iban de vacaciones Mm, y regresaban como con ese vacío otra vez y como con esa angustia y con esa nostalgia y como que decían, pero ¿por qué no? Si se supone que ya había pues adaptándome o ya había elaborado un poco esto, ya había procesado. mm, sí. Tal vez es por lo que mencionas. Exactamente, sí, o sea, es recurrente y también puede ser que tú lleves muchos años, que estés muy adaptada, que te sientas muy bien, que hayas hecho el trabajo de elaborar el duelo, sí, pero ya regresas y eso, pues en las vacaciones tienes un tiempo lindo, te conectas otra vez con tu familia, con tu tierra, tienes experiencias muy bonitas y cuando regresas pienso que también es un sentimiento muy, muy normal, muy natural, pues sentir cierta nostalgia, Claro. ¿sí? Cierta tristeza, ¿sí? Entonces ese es, se le denomina el duelo recurrente.
¿sí? Y algo que tú ahorita decías, que me parece también muy importante, y es que el duelo es múltiple. Y yo creo que este punto, sí, quiero como tocarlo de nuevo porque realmente muchas personas no son conscientes de eso, Ujú, que no es solo que perdemos esas conexiones o digamos nos alejamos de nuestra familia y de nuestros amigos, esas relaciones, esos vínculos emocionales, sino que también es una pérdida de la lengua o un duelo por la pérdida o separación de esa lengua, por la cultura, también por ese estatus social, ¿sí? Por esos roles sociales que teníamos en el país de origen, porque posiblemente allí éramos profesionales, ejercíamos cierto cargo, éramos los proveedores de la familia y cuando migramos, pues posiblemente ese título no valga en este nuevo país, no es convalidado, entonces tenemos que empezar de cero. Y entonces ahí también se puede sentir esa sensación de pérdida, em, pues de esa labor que hacías, con la que te identificabas y pues que posiblemente ya no está ahí. ¿Sí? Entonces también hablamos de la pérdida del estatus social y hablamos también de la pérdida de la tierra. Y tú hablabas del sol, sí, y de que muchas veces nos hace falta a las personas latinas. Bueno, en mi caso es así, a mí me hace falta realmente la luminosidad, ¿sí? Entonces hablamos de colores, olores, luminosidad, paisajes. Entonces son una cantidad de aspectos que dejamos atrás. Nos vamos y ya no están ahí. No está esa cultura, no están esas costumbres, esas reuniones familiares, esa identidad lingüística que es también muy importante, por ejemplo, el expresarme como quiera, hacer chistes, expresar todo lo que estoy sintiendo, mis emociones. Y al principio, pues si no dominas el idioma del país de acogida, pues también es complicado. ¿Sí? Y si es otro idioma, pues comparado con el tuyo. Entonces, claramente, em, creo que son muchas pérdidas y hay que ser consciente de eso. Hay que ser consciente de la magnitud de esas pérdidas y que no es solo una, sino que, como digo, se pueden resumir en 5, aunque también se hablan de 7 pérdidas, sí. wow. Ah, sí, ahora se puede comprender más, pues el sentir de de las personas o de las mujeres valientes que nos comentaban sus historias, de que, bueno, como tú lo decías, cada una tenía su proceso, a lo mejor, o ha tenido su proceso, pero sí es bastante recurrente porque de repente hay emociones como que arriba y abajo, ¿no? De repente están un poco mejor, pero después otra vez ya se sienten mal y después extrañan y añoran su país y después ya se quieren regresar, pero después como que quieren seguir y bueno, es como un choque tremendo de emociones. Ahora lo Ujú, entendemos, gracias a lo que dices, pero justamente esto que dices, como que son, no sé, como si sean 7 etapas, em, y como vemos en un duelo normal, hay etapas, ¿no? ujú, Acá en un duelo migratorio también hay etapas. ¿Cuáles serían esas, Luz María? ujú. Sí. Claro, en el duelo migratorio hay etapas, sí. Es muy importante también nombrar que estas etapas no las experimentas lineales, sí. Entonces tú hablas también como de una montaña rusa, pues también puede ser un poquito así. Hablamos de, sí, esa montaña rusa emocional que se vive cuando migramos y las etapas tú no las vas a experimentar o a caminar, digamos, lineales, sino es posible que tú te saltes alguna etapa, es posible que tú no vivas alguna etapa y es posible que tú te quedes estancada en alguna etapa y no llegues a la siguiente. ¿Sí? Principalmente hablamos de 4 etapas. Entonces, la primera etapa es la negación. Negamos ver, comprender y aceptar el cambio. ¿Sí? Entonces,
Migramos, estamos en un contexto completamente diferente, con una nueva cultura, una nueva lengua. Sí, todo es muy diferente, hasta el paisaje y el clima, pero decimos, no, todo es igual, nada cambió, esto no me afecta. Sí, entonces negamos que ha habido un cambio. Y esa es la primera fase, la fase de la negación. Entonces, a mí no me afecta. Sí, y también es una forma de protegerse, porque es que realmente aceptar el cambio o primeramente reconocer que ha habido un cambio es también tener esa valentía para afrontarlo, ¿sí? Entonces darme cuenta de, uy, es que esto sí me está afectando, es que esta nueva lengua es difícil, es complicada y tengo que practicarla y me está costando. Entonces es también como aceptar una cantidad de cosas que tal vez nos está costando asimilar y aceptar en ese momento. Claro. Entonces, esa es la primera fase. Em, la segunda, la segunda fase es la de la resistencia. Nos resistimos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, nos instalamos en la queja, en la resistencia. Algo muy característico de esta fase es que, y lo he tenido con frecuencia con mis clientes, mis pacientes en la consulta, es que se quejan mucho del país de acogida. Se Sí, quejan y comparan con frecuencia el país de acogida con el país de origen. ¿Sí? Entonces, esta es una característica de esta fase. Nos resistimos, nos resistimos en el sentido, sí, todos estos cambios que atravesamos, todos estos nuevos retos que trae consigo la migración, nos cuestan, entonces nos resistimos a ellos y pues nos quejamos, ¿sí? Entonces eso es lo que se vive y esta fase puede venir acompañada de emociones como la soledad, la tristeza, em, el desarraigo, la ira, irritabilidad, ¿sí? Entonces como... em, sí, me resisto y también puede ser que rechace, ¿sí? Rechace esa nueva cultura, ese nuevo idioma. Entonces, no, no quiero aprender porque es muy difícil, yo mejor, yo ya hablo inglés, hablo mejor inglés, entonces rechazo ese nuevo lugar, ese país de acogida y esa nueva cultura. Y obviamente pues sabemos que esto pues puede perjudicarnos a largo plazo porque no vamos a adaptarnos o no vamos a empezar a identificarnos con ese nuevo lugar y a largo plazo nos va a generar pues sí, una crisis emocional. ok. Exacto. Esa es la segunda fase. Ujú, La tercera fase es la aceptación. ujú, Y como les digo, o como decía ahorita, pues no todos llegamos a esa fase. ujú, Hay personas que se quedan instaladas en la resistencia. Entonces, la fase de la aceptación es cuando yo me instalo en la nueva realidad. Yo acepto esa nueva realidad, tanto lo bueno como lo malo de ese país de acogida. ¿Sí? Porque hay cosas que nos gustan, que nos parecen buenas, con las cuales nos podemos identificar, y hay otras cosas que no, y eso también está bien, ¿sí? Pero entonces ahí, en esta fase de aceptación, nosotros aceptamos tanto lo bueno como lo malo de ese país de acogida y pues ya empieza a haber naturalmente pues más identificación, más sentido de pertenencia, entonces ya empiezo a realmente tocar tierra, a ver, a identificarme con ciertas actividades del país de acogida, con ciertas costumbres culturales, festividades, ya empiezo a entablar o a establecer ciertas relaciones de profunda confianza, relaciones significativas. Y entonces ya empieza a ver, como les decía, ese sentido de pertenencia. Empiezas a hacer ese lugar tu lugar, ¿sí? Y esa es la tercera fase.
Y la última fase se habla de la fase de la reconciliación o integración. Y en esta fase, em, lo que sucede allí es que aceptamos o nos reconciliamos afectivamente con el pasado, con lo que dejamos atrás, es decir, con sí, el habernos ido de nuestro país de origen, y nos reconciliamos efectivamente con el presente. Y aceptamos lo bueno y lo malo tanto del país de origen como del país de acogida. Entonces ya hay como una integración, ¿sí? Acepto mi realidad. No quiere decir que ya no tenga nada que ver con mi país de origen, ¿no? De eso no se trata. O sea, que me desvincule completamente, no. De eso no se trata. Se trata de que yo tengo o yo alcanzo cierta estabilidad y cierta paz con el haberme ido de mi país de origen. ¿Sí? Entonces está bien, es todavía parte de mí porque todavía tengo ciertamente o seguramente en mi identidad aspectos muy, muy importantes de mi cultura, de mi país de origen general, pero acepto y estoy bien con la decisión que he tomado de haberme ido y vivir en estos momentos en otro país, en el país de acogida. Y esa es la integración y esa es la última fase que experimentas em, cuando migras, ¿sí? Se puede resumir en esas cuatro fases, sí. Wow, qué interesante es cómo lo vamos procesando, si elaboramos como esas etapas, porque ahora lo mencionas efectivamente. Yo creo que en especial las mujeres que ya llevan más tiempo pasaron por esos procesos que tú nos estás compartiendo, ¿no? Pero que tienen un nombre y tienen una etapa. Y qué bueno que lo mencionas en el sentido en el que ya las personas que nos escuchen sabrán en qué etapa se encuentran o si a lo mejor no, ya llevan más tiempo y no han logrado pasar a otra siguiente etapa. A lo mejor están en esa etapa de resistencia todavía que dices, ¿no? De estar comparando o de estar rechazando al nuevo lugar en el que emigraron. Ujú. Exacto, sí, y realmente sí hay personas que se quedan en esa fase, como decía, y que les cuesta elaborar el duelo por sí mismas, ¿sí? Esas emociones son muy fuertes, son muy pronunciadas, posiblemente ya tenían heridas emocionales que traían del país de origen, Ujú. ¿sí? Conflictos emocionales no resueltos con la mamá, con el papá o con ciertas personas de la familia o amistades, ¿sí? Entonces, mm, claramente esto va a afectar al Ujú. momento de enfrentarte con una nueva realidad y enfrentarte con tantos retos y tantos cambios. Entonces es como, yo les explico a mis clientes en la consulta que es como una maleta, una maleta pesada que tienes al hombro con cargas emocionales psicológicas que te van a pesar efectivamente cuando enfrentes esa nueva realidad y enfrentes todos estos nuevos desafíos en el país de acogida. Entonces, en este caso también es la invitación para las mujeres que nos estén escuchando a mirar ahí si realmente están teniendo fuertes cargas emocionales, si les está costando elaborar el duelo migratorio por sí mismas, a buscar también la ayuda profesional y necesaria, ¿sí? Porque, como les decía, el duelo migratorio es una respuesta muy normal y adaptativa, pero si pasan los años y yo sigo sufriendo y sigo sintiéndome profundamente triste y sigo sintiendo una profunda nostalgia. Entonces, eso me está queriendo decir algo. Entonces, es importante mirar ahí con una ayuda profesional de la salud mental, psicólogo o psicoterapeuta, ¿sí? Entonces, creo que este es un punto también importante. Por supuesto que sepan cuando ya no es normal y que ya necesitan una ayuda de un profesional, efectivamente. Y justo con lo que nos comentas, Luz María, si nos explicas un poquito más,
de acuerdo a tu experiencia también, a lo mejor con tus clientes, con tus pacientes, ¿cuáles vienen siendo entonces como esos conflictos emocionales que van teniendo las personas, en este caso las mujeres migrantes, em, para elaborar un duelo migratorio? Sí, ¿Cuáles son esos conflictos? sí. Con frecuencia es el tema de la identidad, Ujú, ¿sí? Porque el migrar transforma nuestra identidad. La identidad que se ve más afectada es la identidad colectiva o social, ¿sí? Es decir, esos aspectos culturales con los que nosotros nos identificamos, los valores, las costumbres, la religión de nuestro país de origen. Y entonces cuando migramos llegamos a un contexto completamente diferente, una cultura diferente, la gente se comporta diferente, también no sé, en situaciones sociales, por ejemplo. Sí, hay contrastes. Y entonces hay unas dinámicas sociales completamente diferentes y esto puede afectar nuestra identidad. ¿Por qué? Porque digamos que en relación a cómo nosotros nos vemos en relación a los otros o como los otros nos ven a nosotros, entonces ahí sentimos como que acá no cuadra algo. No nos sentimos en ese lugar y no nos sentimos pertenecientes, ¿sí? Y esto puede desencadenar cuestionamientos muy profundos. Por ejemplo, el cuestionamiento de quién soy yo, ¿sí? Si miro hacia todos los lados en esta nueva cultura, en este nuevo país, ¿quién soy yo? ¿Sí? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Y también a dónde pertenezco. Entonces, muchos pacientes míos realmente sí hablan de no sentirse pertenecientes a ese nuevo lugar, ¿sí? Y ese sentido de pertenencia es la base de nuestra identidad, ¿sí? Y yo creo que importante también es decir que la identidad es algo flexible, ¿sí? Que puede cambiar, que se puede transformar. Entonces, esto no o sea, en realidad lo podemos ver desde una perspectiva muy positiva, porque este país de acogida nos puede sumar. Es decir, si yo me abro, si yo comprendo el nuevo contexto, si yo me empiezo a identificar con ciertos aspectos de la cultura, por ejemplo, en mi caso, les doy mi ejemplo, em, yo ya era una persona puntual y yo llegué a Alemania, como les cuento, en 2009, hace 15 años, y muchos de los que están acá en Alemania saben que la puntualidad es pues un aspecto muy importante de la cultura alemana, ¿sí? Y este fue un aspecto con el que yo me identifiqué completamente, ¿sí? Creo que el ser puntual realmente también es respetar y considerar el tiempo de la otra persona. En mi país de origen, eso no se vive así, generalmente, ¿sí? Entonces, digamos que este ejemplo nos muestra que yo reafirmé un aspecto y me identifiqué con un aspecto de la nueva cultura y lo hice mío, ¿sí? Y me siento bien con ello. Entonces, el atravesar todos estos cambios culturales de la nueva lengua, el nuevo contexto, transforma nuestra identidad y si tenemos la actitud correcta, ¿sí? Si estamos abiertos, si tenemos apertura, esto nos puede sumar. Esta puede ser una gran oportunidad para reinventarnos, para crecer, para fortalecernos, para conocer nuevas culturas, nueva gastronomía, nueva lengua, nueva historia y mirar como que con qué aspectos me puedo yo identificar que me van a hacer, pues, digamos, un ser humano más satisfecho en muchos aspectos, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta, realmente ese es el gran reto también de la migración, ¿sí? El hacer tuyo ese lugar, el buscar, tener la apertura para buscar esos aspectos, esas costumbres, esos aspectos culturales
con los cuales nos podemos identificar y podemos empezar a hacer ese lugar, ese nuevo lugar, tu hogar. Y eso no significa que vas a cambiar completamente, que vas a tener una identidad totalmente diferente. No, no. Tu identidad permanece, pero se puede moldear y puede sumar pues esos nuevos conocimientos o esos nuevos aspectos de la nueva cultura con los cuales te identificas. Entonces es un crecimiento, es una gran oportunidad para crecer. Pero claramente también tengo que decir que esto es un proceso, ¿sí? Y esto no es de hoy a mañana, ¿sí? Como se pueden imaginar. Esto es un proceso, es muy individual también. Esto también creo que lo quería rectificar, es el proceso migratorio y el proceso de duelo son muy individuales, ¿sí? Entonces hay personas que los atraviesan pues mucho más leves, mucho más rápido, porque digamos ya hay cierta maduración psicológica, no hay, digamos, tantas heridas o tan pronunciadas esas heridas emocionales, ya hay cierta independencia, hay cierta maduración. Entonces estas personas suelen elaborar el duelo migratorio mucho más rápido que otras personas que, digamos, traen ya ciertas heridas emocionales, que también dan con un país de acogida donde viven, por ejemplo, situaciones complejas, ¿sí? Porque también esos factores juegan un papel, no solo nuestros factores personales o características personales, sino también las características pues del país de acogida. Entonces, por ejemplo, si vivo discriminación, si no me siento apoyada, si tengo dificultades para encontrar un trabajo, porque no hablo el idioma, eso también puede ser una limitación muy clara. Entonces, eso va a llevar a realmente, sí, eso nos va a afectar en ese momento. Y a limitar o atrasar más el proceso, la elaboración del duelo, ¿no? De este duelo migratorio. Y justamente hablando de unas limitaciones, fíjate que en nuestro anterior episodio se hablaba de los apegos, ¿no? Y hablaban bastante de lo que es la familia. Y en las entrevistas justamente con las participantes, algunas de ellas decían, y te lo quiero compartir para que nos expliques un poquito, ¿no? Ujú. Les decían como el que evidentemente extrañaban a su familia, pero de repente no querían compartir como su sentir de todo lo que ahorita nos estás compartiendo, que es un duelo migratorio, porque parecía que la familia no los entendía o probablemente les decían, pues échale ganas, ¿no? Y entonces es como que como que las chicas es como, como algo de cómo le voy a echar a ganas algo que me estoy sintiendo mal. Entonces, ¿cómo influye la familia y más cuando la familia no está ahí contigo para la elaboración de este duelo? ¿Les ayuda? ¿No les ayuda? ¿De qué manera les pueden ayudar Sí. para la elaboración del duelo? Sí, o sea, claramente la familia, como ya hemos visto, es una pérdida muy grande que se vive cuando migramos y cuando estamos atravesando ese duelo migratorio, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la familia generalmente es un gran apoyo, ¿sí? Son esos recursos de apoyo emocional, apoyo instrumental, nos ayudan en, sí, si nos vamos a mudar de casa, si vamos a hacer esto, lo otro, ellos están ahí, ¿sí? Y claramente ese apoyo emocional del que tú hablabas ahorita, ¿sí? Entonces me siento mal, ¿quién está ahí para escucharme, para comprenderme, ¿sí? Entonces claramente la familia es una fuente muy importante de apoyo y cuando nosotros migramos, pues digamos que la familia continúa ahí, sí, en la mayoría de los casos. Pero hay una separación y obviamente esto nos afecta porque es que nosotros ya no estamos al lado de la familia, nosotros ya no hacemos parte de esas festividades o rutinas o rituales familiares, ¿sí? Entonces nosotros estamos pues separados en otro lugar, ¿sí? Entonces esa ayuda
ese apoyo práctico, instrumental, no lo podemos vivir, ¿sí? El apoyo emocional, y ahí obviamente pues eso se diferencia de acuerdo al tipo de relación y apego que tengas con tu familia, porque hay personas que han aprendido a ser fuertes, ¿sí? Y eso es lo que les han enseñado también en la familia, a tener cierto tipo de creencias, por ejemplo, la creencia yo tengo que ser fuerte. Entonces, todo lo que atraviese, da igual si me estoy sintiendo mal, si estoy en una crisis, si realmente em, si me está afectando mucho, adelante, sigo, continúo, yo soy fuerte, esto no me va a afectar. Entonces, claro, si eso yo lo he aprendido desde pequeño, si esa es una creencia que está muy presente en nuestra familia, entonces estas personas van a temer hablar sobre estas emociones, van a temer contarles a la familia que se están sintiendo mal. Y eso yo también lo he vivido con algunos clientes en mi consulta, porque dicen, es que yo no, por un lado, pues sí, me van a decir, o échale ganas, como decías tú ahorita, o se van a preocupar, ¿sí? Se van a preocupar demasiado. Entonces también eso es como una de las razones frecuentes por las cuales algunos clientes dicen, no, es que yo no le cuento a mi familia, ¿sí? Sin embargo, yo pienso que es muy importante seguir cultivando esas relaciones con la familia, sea cual sea el tipo de relación que tú tengas con tu familia, ¿sí? Mm, claramente hay excepciones, ¿sí? Porque no todas las familias pueden ser un apoyo emocional, hay excepciones, ¿sí? Hay personas que deciden alejarse de la familia porque realmente no les hace bien y eso también es muy válido. Entonces, en ese caso, pues también está bien no acudir a ellos porque si vamos a acudir a una familia que realmente no nos va a apoyar y antes nos va a criticar o nos va a generar más presión, pues tampoco es la idea, ¿sí? Pero digamos que esos son algunas personas o algunas excepciones. Generalmente pienso que la familia es un gran apoyo y es importantísimo seguir comunicando con ella, con nuestros padres, con nuestros hermanos, contarles cómo nos sentimos. Sí, atrevernos a hablar de esas emociones, expresarlas. Y miren que hay algo muy importante y es que ese duelo migratorio no solo lo viven las personas que migran, sino también los que se quedan. Ujú. Entonces, miren qué importante que sí, supongamos mis papás se quedaron en el país de origen, en mi país, están atravesando también el duelo, sienten tristeza, sienten nostalgia, me extrañan. Y yo estoy sintiendo lo mismo en el país de acogida. Entonces, miren qué importante es hablar sobre eso que estamos sintiendo. ¿Para qué? Para elaborar el duelo. Eso hace parte de la elaboración. Entonces, si yo me lo guardo, si yo temo que los voy a preocupar, si yo temo con el qué dirán, es que me fui a Europa y qué dirán si me estoy quejando o me estoy sintiendo mal cuando realmente posiblemente tengo un buen trabajo, estoy ganando bien, tengo un buen apartamento, lo que sea, pero esas son cosas materiales y el duelo se vive emocionalmente. Estamos hablando de, de, de un aspecto totalmente diferente, ¿sí? Entonces, es importante comunicar, es importante expresar y hablar con con la familia sobre esto que está sintiendo. Pues esa es totalmente una recomendación y que pues seguramente las mujeres valientes que nos escuchen lo van a implementar en su vida. Pero justamente ya nos explicaste qué es el duelo migratorio, un poco de las etapas, como que de esos conflictos que pasan. Y una vez que ya van como procesando un poquito más sus procesos, esos conflictos como la identidad, ¿cuáles vendrían siendo entonces las herramientas, Luz María? ¿Qué herramientas podemos tener o pueden tener las mujeres valientes para
para superar o para elaborar su duelo, pero también para poder, como dices, adaptarse, integrarse a un nuevo país, a un nuevo lugar en donde llegaron. Sí, sí. Muy bien que llegamos a ese punto también. Lindo hablar de esto porque hay muchas herramientas, ¿sí? Y quiero decir que sí, el duelo migratorio es un proceso y elaborarlo toma su tiempo, pero también es muy importante hacerse responsable de ese duelo y hacerse responsable de esa elaboración. No decir es que el tiempo sana todo, no es verdad. Yo me tengo que responsabilizar y yo tengo que tomar medidas y tengo que aprender y posiblemente en algunos casos buscar ayuda profesional, ¿sí? Para poder elaborar el duelo. Entonces, hablamos de varias herramientas, ¿sí? Tú puedes tomar estas herramientas en la mano y puedes influenciar la elaboración de tu proceso migratorio. Entonces, primero que todo, algo que me parece supremamente importante son los rituales de despedida y los rituales posteriores a la pérdida. Los rituales nos ayudan a nosotros los seres humanos a procesar, comprender y también, sí, aceptar ese cambio. Entonces, el ritual de despedida con los amigos, con la familia, en el país de origen, ¿sí? Sí, que es muy duro, sí, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque este ritual nos va a hacer comprender y concientizarnos de lo que estamos atravesando y lo que vamos, y ese paso tan grande que vamos a dar al migrar. Ujú, Entonces, los rituales de despedida, uno supremamente importante. En el país de acogida también es importante continuar con esos rituales sí, de conexión, yo los llamo así, de conexión con nuestro país de origen, es decir, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de Colombia, de Medellín, y nosotros comemos arepas, nos encantan las arepas, a mí me encantan las arepas, entonces lo que yo hago, por ejemplo, son los domingos, hago las arepas de toda la semana, las congelo y todos los días, cada día de la semana, lunes, martes, miércoles, saco mi arepita, la caliento, la aso y me la como con queso y me siento la mujer más feliz del mundo, me conecto con mi tierra, abrazo de donde vengo, abrazo mis raíces porque eso sigue siendo parte de nosotros y es importante seguir conectándonos con nuestra tierra. Y también cuando, o sea, exactamente en esos momentos cuando lo sientes, cuando el cuerpo te lo pide, cuando tú sientes como esa nostalgia, entonces permítete conectarte con tu país de origen. Quiero aclarar que eso no significa que ya solo voy a comer arepas o solo voy a estar con personas migrantes hispanohablantes y solo voy a escuchar mi música. No, o sea, es también, sí, tener cierta apertura para conocer ese nuevo país de acogida, para conocer la cultura, la lengua, etcétera, pero también me puedo permitir tener ciertos rituales donde yo me sigo conectando y sigo cuidando esa relación con mi país de origen, ¿sí? Entonces, ese es un punto importante, los rituales. Mm, Segundo, pues yo creo que un paso muy importante, y eso es lo que estamos yo creo que haciendo aquí, nosotras dos al hablar del duelo migratorio, es reconocer qué es eso. Pues, ¿qué es ese duelo migratorio? ¿Cuáles son esas pérdidas? Es decir, ser consciente es el primer paso. Yo hacerme consciente que yo me he separado de familia, de amigos, de mi tierra, de mi lengua, de mi cultura. Hacerse consciente de la magnitud de esas pérdidas, ¿sí? Sentir esa tristeza, sentir esta nostalgia, permitirte sentir lo que está ahí y hablar sobre ello, expresarlo, ¿sí? Ya sea con una psicóloga, un psicoterapeuta, o ya sea con otras personas migrantes, ¿sí? Que tal vez están atravesando la misma situación o una situación parecida. Entonces, expresar esas emociones y permitirte sentir es también un paso muy importante en el camino de la elaboración de ese duelo migratorio. Mm,
Exacto. Y bueno, si seguimos con otras herramientas, les puedo recomendar también, cuando ya hablamos de empezar a sentirnos más pertenecientes, porque hablábamos que esto es un sentimiento, una sensación que está ahí muy presente de, es que no me siento perteneciente y eso puede llevar obviamente a una sensación de soledad, ¿sí? Esto puede agudizar el duelo migratorio. Entonces, ¿qué es importante? Es importante abrirse, tener una apertura hacia el país de acogida. Tú Ujú, migraste, tú tomaste la decisión de irte, por ejemplo, a Alemania. Listo, tú llegaste. Entonces, ábrete a ese país de origen. ¿Qué es país de acogida, digo? Entonces, sí, que es diferente. Sí, es diferente. Y la cultura es diferente, la lengua, la gastronomía, la historia. Ábrete a eso, conoce lo diferente, comprende lo diferente. Y cuando ya lo conoces y lo comprendes, tienes la posibilidad de identificarte con ello. Posiblemente no con todo y está bien, pero es exactamente esa la tarea, buscar con qué te identificas. ¿Con qué aspectos de la cultura te identificas? Ah, que tú jugabas fútbol en tu país de origen. Ay, y te encanta el fútbol y conociste un grupo no, alemanas, supongamos que juegan fútbol. Pues entonces también la invitación es, sí, a ir allí, a empezar a entablar esas relaciones, a empezar a practicar el deporte, a empezar a encontrar esos aspectos de tu nueva vida en el país de acogida con los cuales te identificas, porque eso te va a dar una sensación de pertenencia, ¿sí? Y te va a dar una estabilidad y eso te va a ayudar inmensamente en la elaboración del duelo migratorio. Y bueno. Si seguimos con otras herramientas, pienso que también es supremamente importante buscar apoyo emocional, ¿sí? Si yo me estoy sintiendo triste, si yo me estoy sintiendo mm, frecuentemente muy nostálgico, muy nostálgica, pues entonces es importante hablar de ello. Es importante hacerlo con otras personas migrantes, que era también lo que hablaba ahorita, sí, que tal vez están en tu misma situación, que comprenden la situación, o ya sea también con una persona profesional que te puede orientar y te puede ayudar a elaborar ese duelo migratorio, ¿sí? Y claramente también, y porque hablamos de un proceso, es un proceso y no es de hoy a mañana, y es un proceso de aprendizaje, yo es algo que les repito eh, mucho con frecuencia a mis clientes, es un proceso de aprendizaje, es un paso a paso, no es de hoy a mañana, ¿sí? Entonces también es importante en ese camino de aprendizaje mirar hacia atrás y reconocer que ha aprendido, que ha cambiado. O sea, por ejemplo, qué aprendizaje he tenido con respecto al idioma, cómo era hace 6 meses, cómo estoy hoy. Cómo era cuando llegué, no tenía amigos, no tenía esa red de apoyo y ahora después de 6 meses ya tengo algunos amigos, ya tengo una red de apoyo. Entonces es mirar hacia atrás y reconocer tus logros y celebrarlos, porque eso te va a fortalecer, pues, en el aspecto de la resiliencia, te va a fortalecer también, em, sí, en tu capacidad de afrontamiento de todos estos desafíos. Entonces es muy importante mirar hacia atrás, reconocer y celebrar tus logros. ujú. Qué interesantes todas las herramientas, Luz María, que nos otorgas, porque de verdad, como decías al inicio, a veces estás un poquito perdido, de repente si no sabes hacia dónde dirigirte, te sientes como desorientada y bueno, pues una vez que vas como identificando todo tu proceso, creo que estas herramientas ayudan muchísimo porque pues esto nos va a ayudar a sentirnos pertenecientes a este nuevo lugar y sobre todo pues
identificarnos y elaborar el duelo para podernos sentir más integradas. Entonces, está genial. Muchas gracias. Claro Luz que sí, María, justo. prácticamente para terminar, porque pues el tiempo se nos va rapidísimo, pero Cierto. dinos, ¿qué mensaje pues tú les puedes dar a estas mujeres migrantes? Em, Unas que ya dieron el paso tremendo de emigrar, todas las entrevistas que hice, que la mayoría tiene sus finales felices, afortunadamente, pero todo el proceso les costó muchísimo trabajo. Pero hay mujeres que todavía están a lo mejor pensando que van a emigrar, otras que apenas están llegando y pues apenas empiezan a vivir todo esto que nos acabas de platicar. ¿Qué mensaje les das a nuestras mujeres valientes? Sí. Pues primero que todo, quiero reconocer que nosotras las mujeres migrantes somos valientes, somos muy valientes y ese es el primer mensaje que les quiero dar. Entonces, qué bonito es reconocer lo que está ahí, ¿sí? Ser consciente de esa valentía y esa determinación y esa fuerza y resiliencia que tenemos las personas migrantes o nosotras las mujeres migrantes, ¿sí? Em, y algo que a mí me parece también muy importante y que les quiero como dar aquí ya para ir cerrando, es que en este proceso migratorio eso es como un terremoto, nos mueve, nos mueve. Entonces muchas veces se nos olvida cuál es ese propósito al migrar, cuál es ese propósito y ese objetivo. ¿Sí? ¿Cuál es el significado que nosotros le queremos dar a esa migración? ¿Sí? ¿Qué nos motivó? ¿Qué nos motivó el migrar? ¿Sí? Entonces, em, es importante mirar ahí, mirar cuáles son esos propósitos que yo tengo, qué le da significado a esa estadía en el nuevo país, empezar a integrar eso en nuestra vida, cuál es mi propósito, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Entonces es también preguntarse, hacerse esa pregunta, identificar esos propósitos que tenemos y empezarlos a integrar en nuestro día a día, ¿sí? Ya sea aprender el idioma, ya sea que tú quieras hacer un, no sé, una maestría o lo que sea, ¿sí? Entonces empezarlo a hacer realidad en tu día a día, paso a paso. Busca ese propósito y significado. Y por último, algo que también a mí me parece supremamente importante y que lo trabajo mucho en la consulta psicológica con mis pacientes es el autocuidado. El autocuidado, el ser paciente, ser amable consigo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos atravesando, nosotros las personas migrantes atravesamos muchos cambios y entramos, sobre todo al principio, en un estado de alarma, de supervivencia, ¿sí? Entonces, esto lleva a, pues, mucha tensión, nos tensiona, eso también quita mucha energía. Entonces, porque precisamente estamos atravesando todos estos desafíos, precisamente estamos pasando por estos momentos difíciles en los que estamos llegando, en los que estamos adaptándonos, es muy importante precisamente en esos momentos cuidarse a sí mismo, regalarse algo lindo, hacer deporte es supremamente importante para ayudar a balancear pues las hormonas del estrés, ¿sí? Cuando yo estoy muy estresado, entonces el cortisol sí, el cortisol sube, y la adrenalina, entonces importante con el deporte para soltar dopamina, endorfinas y poder balancear más, em, pues hablando ya del nivel, a nivel hormonal, exactamente, esa era la palabra que estaba buscando. Entonces, el deporte es supremamente importante y también la relajación.
yo trabajo mucho con el mindfulness y ¿qué es el mindfulness? Es llegar al aquí y a la hora y percibir el presente y lo que está ahí, ¿sí? Entonces es no, muchas veces estamos en el pasado o en el futuro y es a través de ciertos ejercicios llegar al presente y esto tiene, o sea, eso es una herramienta maravillosa para relajarnos, para bajar tensión. Y entonces esa también es la invitación a implementar estos ejercicios de relajación y de respiración, sobre todo en esos momentos cuando estamos muy tensionados, sobre todo al principio, ¿no? En los primeros meses, cuando acabamos de llegar a ese nuevo país de acogida. Y sí, como les decía, el autocuidado, cuidarte, hablarte amablemente, ser autocompasivo con uno mismo, ¿sí? Muchas veces cuando precisamente estamos pasando por momentos difíciles, entonces somos muy críticos con nosotros mismos. Entonces, ay, ¿por qué no lo logro? ¿Por qué no aprendo rápido el alemán o lo que sea? ¿Sí? Y con otras personas, si nos ponemos a mirar con nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, somos normalmente muy amables, ¿sí? Muy compasivos. Y esa es la invitación, a ser compasivo contigo mismo, contigo misma, a hablarte con amabilidad, con amor, con entendimiento y apoyarte precisamente en esos momentos difíciles. Ujú. Sí, finalmente creo que nosotros somos las mejores compañías o tal vez las peores dependiendo cómo nos sintamos y cómo nos autocuidemos, como bien lo mencionas. Qué bonito, Luz María. Gracias por tus mensajes, por tu conocimiento que nos compartiste. La verdad es bastante amplio y nos va a ayudar muchísimo a todas las mujeres migrantes. Ya lo mencionaste, pues también en tu presentación lo comenté, eres psicóloga clínica, te dedicas también a impartir terapia online, haces mindfulness, entonces nos gustaría también que pudieras compartir alguna red social, algún contacto que tengas. Lo vamos a poner de todas maneras en el podcast para que las personas lo chequen. Pero pues si alguna persona escucha el podcast y de repente pues quiere saber y si tiene una muy buena memoria, pues lo puede escuchar y se le puede quedar. Entonces, ¿qué contacto, qué red social nos puedes compartir donde las personas puedan buscarte por si requieren alguna ayuda también a nivel profesional o requieren alguna técnica de mindfulness o quieren saber más del tema? Ujú, claro que sí. Bueno, me pueden buscar en Instagram, me llamo Yo Soy Luz en Alemania. Todo seguido, Yo Soy Luz en Alemania, ahí encuentran mi perfil y bueno, ahí también generalmente soy muy activa, comparto muchos impulsos, vídeos, consejos, entonces me puedes seguir y puedes también nutrirte de ese espacio. Sí. Y bueno, también quiero agradecer por la invitación. Me ha encantado ser parte de esta bonita iniciativa, de este bonito proyecto. Te quiero agradecer a ti, es David, por el espacio y bueno, me sentí muy contenta de compartir con ustedes mis conocimientos. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos terminado ya este capítulo. Espero que pues este tema también sea del agrado de todas nuestras mujeres valientes. Y pues muchas gracias nuevamente, Luz María, por haber aceptado la invitación. Qué bueno que te sentiste bien con nosotros. Y pues invito a toda nuestra audiencia a que sigan escuchando el podcast Mujeres Valientes, segunda temporada ya, con nuestros expertos. Así que no se pierdan ningún episodio porque todos están súper, súper interesantes. Nos vemos en un segundo episodio. Hasta pronto. Adiós, hasta pronto.